de una historia más, donde tú eres yo y yo soy tú, y jugamos al amor a solas, a solas. Podría hoy hablar del fin de un niño sin ideales. Podría hoy hablar del fin de un pueblo ahogado en sangre, pero no me dejan hablar. Ellos me quieren callar, no me dejan hablar. Ellos me quieren callar. Teatro al aire libre, Ciudad de Guatemala. Miles de personas se reúnen para celebrar el Festival de la Garra Chapina, el concierto más importante del año de la comunidad rockera de este pequeño país centroamericano. El festival es organizado anualmente por los integrantes del grupo de rock alternativo Viernes Verde, quienes se encargan de seleccionar a las mejores propuestas musicales del país para que compartan el escenario durante un día completo. La Garra Chapina empezó como una cuestión puramente espontánea de patojos, queriendo hacer un concierto y dar a conocer bandas nuevas y tocar, y empezó chiquito en la bodeguita del centro, zona 1, ¿verdad? Pero resultó que la idea funcionó muy bien, al público le gustó, y dado que se vendieron todas las entradas esa vez y se quedó mucha gente afuera, pensamos en que lo podíamos hacer un poco más grande al año siguiente. Y entonces el año siguiente fue aún más la audiencia que llegó, lo hicimos en la galera de la zona 10, y nos dimos cuenta que el público eso es lo que deseaba, ¿verdad? Ver bandas que estaban tocando en ese momento y bandas que estaban saliendo a la escena. Y desde entonces pues se volvió una tarde, una noche en donde el público tiene oportunidad de ver a los artistas nuevos que están labrándose un camino y también a la par ver a las bandas que están trabajando en forma continua. Realmente es el festival más grande en Guatemala, anual. Es el festival que ha estado constante ya por 10 años y es una plataforma para nosotros los grupos nuevos de poder llegar a un paso más, y depende ya de nosotros aprovecharlo y seguir tocando y aprovechar el empuje que nos da. Pues el Festival de la Garra Chapina para mí siempre es aquel concierto que uno espera en el año, ¿verdad? Mira, pues es una expresión libre que tenemos todos los chapines, porque el rock de Guate es una unión. Realmente en Guatemala es muy importante porque quiera que no, aquí muchas cosas como que no surgen, tal vez porque las personas no lo dejan. Bueno, a mí personalmente pues es algo que es parte de mi generación, o sea, yo crecí en los años 90 con La Tona, con Viernes, con Bohemia, y para mí es parte de la vida y pues me da una emoción grandísima venir, y ahora poder venir con mis hijos es como un sueño. Conocer la historia del rock en Guatemala es conocer la historia reciente de este país, ya que los cambios políticos y sociales por los que ha atravesado han influido directamente en su desarrollo. Desde los gobiernos militares de los años 60 y 70, la instauración de la democracia en los 80, la firma de la paz en los 90 y la globalización de los últimos 10 años. En términos generales, el rock en Guatemala siempre ha sido una alternativa marginal alrededor de la cual se reúne un pequeño porcentaje de la población. Sin embargo, existió una época conocida como el movimiento de los 90, en la que el rock fue masivo, popular y aceptado a nivel nacional. Y será precisamente este momento histórico el punto de partida alrededor del cual se construirá el relato de este documental. Aquella gente que me escuche o alguien con quien llorar. He buscado entre las sombras
se forma en 1992, en marzo, más o menos, en la U. Pues yo en lo personal me encontraba como que un poco vacío en mi vida. No encontraba dónde canalizarme, dónde enfocarme. Estudiaba en la universidad, la carrera de publicidad en Alandívar. Trabajaba en una agencia de publicidad y aún así no me sentía como que realizado ni nada. Y en la U conocí a Pepe y a Juan Carlos, que eran guitarra y batería respectivamente. A esas alturas yo ya cantaba solito en bares, había conocido a Juanca, no personalmente, pero lo había visto tocar guitarra en un grupo, Cruz Arco. Y así en la U nos juntamos y nos conocimos y nos pusimos de acuerdo y ensayamos en mi casa en Lourdes. Y no nos sabíamos ninguna canción en común, ninguna. Entonces tratamos de hacer ruido un poco, bueno, entonces decidimos empezar a crear música, ya que no sabíamos nada en común. Era más fácil, bueno, yo tengo este círculo, yo tengo este ritmo, tum, tum, tum. Y así empezamos a juntarnos compulsivamente, como que todos teníamos esa misma necesidad. Sin preguntar y sin pensar, o sea, no era como que queremos ser músicos famosos o no famosos. No pensábamos en la carrera de la música, realmente. Creo que en Guatemala nunca se nos inculcó eso tampoco, ¿no? Empezó todo por culpa del guía, gracias a Dios. Aquel andaba siempre con la cosa de querer hacer un grupo. Yo era más como un payaso, era el payaso de la clase. Entonces me gustaba mucho cantar e imitar a los cantantes de la época, ¿verdad? Y entonces aquel dijo, pero si vos cantás, yo toco batería y hagamos un grupo. Y yo le dije, basta, bueno, ¿verdad? Cuando tengas batería avísame, ¿verdad? Y yo nunca pensé que fuera a comprar batería, ¿verdad? Y que si un día llegó y me dijo, mira, ya tengo mi bataca, hagamos el grupo, ¿verdad? Tengo un cuate que toca guitarra y empecemos, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Entonces, eso fue en el 92, tocamos en un show de talentos del colegio y no era Viernes Verde, era otro grupo, era Blind Spirits, se llamaba. Y ese día, cuando terminamos de tocar, vimos que era algo mágico estar en el escenario, tocar tus rolas y sentimos una vibra increíble y decidimos pues ya oficialmente dedicarnos a hacer un grupo, ¿eh? Bueno, nosotros comenzamos en el 94, comenzamos dos parejas de amigos, cada uno con iniciativas propias y bueno, realmente surge de la necesidad nuestra de expresar de alguna forma lo que estábamos sintiendo en ese tiempo. Realmente no estábamos acostumbrados a oír grupos, solamente pues la música de protesta. Creo que fue, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de Alexis también, la música que realmente nos enseñó el mensaje y la fuerza que tiene la música. Y bueno, creo que fue un poquito de eso, darnos cuenta de la fuerza que tenían estos grupos, lo que nos motivó a tratar por el bien nuestro, de expresar algo nosotros, no tanto pensando en el público, no tanto pensando en algún movimiento, sino que realmente pensando en que nosotros necesitábamos expresarnos. Yo creo que hablando por el grupo, yo creo que ya estábamos viviendo el sueño que queríamos. No sé si con las motivaciones idénticas, no sé si todos habíamos pensado en eso o con las motivaciones ulteriores iguales, porque con el tiempo también reconocimos que cada quien tocaba por una razón diferente. Pero creo que todos lo estábamos pasando muy bien. Y así como salió nuestra amistad, creo que fue que salió nuestra música.
antes de Viernes, con Blind Spirits, el movimiento en esa época, digamos, era increíble. A mí me encantaba esa parte del movimiento que no mucha gente sabe, ¿verdad? Nosotros nos juntábamos, había una banda del Maya, una del Julio Verne, una del Alemán y nosotros que éramos del Americano, y turnábamos como que una vez al mes, tocábamos en el garage de la casa de alguien de cada grupo, ¿verdad? Y tocábamos los mismos 4 grupos, ¿verdad? Entonces estaba Crow's Nest, que eran los de Julio Verne, Reagan's Skull and Surgery, que eran los del Maya, John Doe, los del Alemán, y nosotros, ¿verdad? El Americano, y nos turnábamos, o en los colegios, ¿verdad? Mirábamos cómo, y la gente que llegaba era un concierto de 50 personas, menos, 25, ¿verdad? Pero había chelas y costaba un quetzal la entrada y tocabas en el garage de una casa, ¿verdad? Y siento que esa escuela de tocar así no la tienen los grupos de ahora. Como vos lo sabés, la gente empezó a tocar en sus garajes de sus casas, ¿va? De repente se empezaron a juntar y de repente vos vas un día en el 94, 95 a ese lugar de la galería, que es 4 veces este escenario, y mirás 50 gentes en el concierto, pero el chiste es tocando solo música, tal vez un cover o 2, pero toda la demás música propia. Y vos mirás que termina de tocar una banda, se bajan al mosh y del mismo mosh se sube otra banda a tocar y a seguir, y cuando vos te encontrás, te estoy hablando de los principios, son estas 50 personas que son 6 bandas diferentes con sus novias, sus hermanos, sus amigos, tocando música propia. Si le gustas a 10 personas, a lo mejor le gustamos a 100 o a 1000, ¿va? Y se multiplicaban los toques. Mucho más cuando tocábamos juntos con otras bandas, ¿va? Y yo me acuerdo cuando empezamos con Viernes, La Tona, Bohemia. Y sí, hacíamos toques en los que nosotros éramos el público del grupo que iba a tocar, ¿va? Eran aquellos toques de garage bien. Pero ya cuando alquilemos sonido, ¿va? 200 pesos de sonido en aquel entonces, ¿va? Ahora ya es otra cosa, ¿va? Uno de los factores que ayudó mucho era que ya no había tanta tensión política. O sea, ya se había iniciado el proceso de las pláticas, de las conversaciones de paz entre el gobierno, la guerrilla. Y cuando se inició, sí, literalmente fue al principio de los 90, ya había mucho más tolerancia de parte de, creo yo, de las partes del gobierno hacia el arte, sobre todo, ¿verdad? Porque en la época de la guerra, de lo que más sufrió fue el arte, digamos, fuera, digamos, del contexto humano de las personas que sufrieron y murieron en la guerra. El arte, pues, fue totalmente, pues, eliminado de la cultura guatemalteca. Girando por Plaza Central, buscan cuerpos sin alma, lo saben. A mí, en lo personal, no puedo hablar por la gente, pero a mí lo que me atraía y lo que me encantaba de nuestra generación era justamente ser una generación todavía en guerra y haber sido la generación que mira el fin de la guerra. Entonces, a diferencia de las generaciones de posguerra, he visto que las causas han cambiado, se han diversificado. Nuestra causa era vivir en paz, no más guerra. Y eso lo comíamos todos juntos, de cualquier zona, de cualquier ropa, de cualquier vestimenta. Estábamos hartos, mano, los 80s. Fue violento, no te hablo de las tierras arrasadas, no te hablo solo de la guerra en la que estábamos, la guerra en la que la ciudad se encontraba, hermano, la guerra de clases que teníamos, lo bélicos que éramos todos, ¿verdad? Era como que el concepto de chico popular en los 80s era el que mejor peleaba. De repente el rock and roll viene a romper esas cosas. Y ya no era el chico popular el que mejor pegaba, sino era el que estaba en el escenario. A partir de los años 70 y a partir de la llegada del general Arana a la presidencia de la República,
empieza una represión bastante fuerte a todo aquello que tenía que ver con movimientos juveniles, ¿no? Fueran estos politizados o no. El rock en ese momento, digamos, es una de las manifestaciones juveniles más expuestas. Además, digamos, no es un movimiento que tenga ninguna politización, ninguna organización interna, y eso de una u otra manera los dejaba como indefensos, ¿no? No nos olvidemos que con Arán empiezan, por ejemplo, las tristemente célebres redadas, sobre todo en el centro de la ciudad, en la Sexta Avenida. A todos los que teníamos el pelo largo nos corrían en cualquier lado, nos corrieron en la Sexta, cuando muchos se recordarán de la cafetería Hawái en la Sexta Avenida y 11 Calle, nos corrían a todos los que tenían el pelo largo, y también a las chavas en esas perreras las metían porque usaban minifalda, una cosa horrible. Volvamos a la época en las cuales tener pelo largo, tener ropa típica, tocar música original era pecado. Dios me guarde hacer conciertos, eso era solamente de hippies, de drogos y de gente no muy agradable. Lo cierto del caso es que la música en esos días era bien difícil de poder promocionarla y exclusivamente se hacía en las famosas fiestas. Ya han pasado más de 40 años desde que se iniciaron en la música la mayoría de rockeros de esta generación, y sin embargo, todavía aprovechan cualquier oportunidad para reunirse y recordar aquellos tiempos. En ninguna otra época se sufrió tanto por expresarse artísticamente, pero cabe resaltar que además de la persecución y represión proveniente del Estado, no se puede olvidar la discriminación a la que se enfrentaron por parte de los propietarios de las disqueras, estaciones de radio y espacios públicos de presentación del país. Trabajé en una emisora como disc jockey porque parte de eso fue como empecé yo, en donde el dueño de la radio tenía una venta de discos y él vendía el disco Vuestros Pies como pan caliente. Sin embargo, este disco no era lo suficientemente bueno, según él, para ponerlo en su emisora. Así como lo escuchas de contradictorio. Yo era el disc jockey de la radio, trabajaba para él, y empezaba a recibir las llamadas telefónicas. Por favor, Vuestros Pies, apuntando. Mire, hay tantas peticiones por esta canción, ¿por qué no la ponemos? Y entonces el tipo tuvo una palabra así bastante despectiva y dijo: esa su mierda de canción es de cantina, aquí no suenan esas cosas. Conocí de muchos compañeros, ¿verdad?, que hasta que pusieron su negocio de restaurante pudieron cantar lo que ellos querían, y hasta que pusieron su estudio de grabación grabaron porque no les tenían limitados. No, eso no sirve, eso no funciona. No, aquí lo que tenés que hacer es grabar, digamos, algo de los X, ¿va? Algo de los Y de no sé dónde. Entonces, siempre buscaban una canción que hasta estuviera pegando en los Estados Unidos para que no saquen esta sí va a funcionar, esta sí les pega. Y entonces nosotros teníamos el pero ese de, mire, yo hice esta canción, no, eso no, hombre, la gente no quiere eso. Digamos, es muy difícil para un movimiento juvenil, sobre todo incipiente, sobrevivir dentro de este tipo de condiciones, ¿no? Que los condenaba a una marginalidad casi sin esperanza. Es decir, vos eras músico de rock y no tenías en realidad ningún camino que hacer en Guatemala, ¿no?
salvo la cárcel, ¿no? Y en algunos casos la tortura, digamos. Estábamos sufriendo y yo tenía y tengo la plena conciencia de las enseñanzas de mi padre, que es un revolucionario del 44, y esta es parte de las raíces de lo que es el rock en Guatemala. Una generación que permitió que sus hijos se expresaran con mayor libertad, como la generación del 44, es la mía. Yo nací en el 46 y que quede en el ejercicio para la historia, tengo 50 años. ¿Verdad? Exprésate tú mismo, sé tú mismo. Era la raíz del movimiento que yo traía dentro de mí y que con los SOS logramos como aceptar, cristalizar. Ronnie de León fue una de las figuras más reconocidas de la época. Durante su carrera, participó en varios grupos musicales, entre los que destaca SOS, con quienes organizó en 1970 un concierto masivo de rock al final de la Avenida de las Américas, el cual fue bautizado como el Bustoquito. Fue a partir de este evento que las autoridades de gobierno capturan a los integrantes del grupo y los envían a la cárcel. El motivo generado por las fuerzas represivas fue el acusar al grupo de haber intentado secuestrar a la hija del embajador de Haití, que era realmente como que una de las razones más espurias que puede darse, ¿verdad? O sea, era de invento. La excusa podría haber sido, miren, por andar con el pelo largo, ¿y qué importaba? Pero obviamente tendría que haber un motivo de fuerza, o sea, tendría que inventarse un esquema un poquito más consistente. Entonces la acusación por la cual fueron capturados fue esa. Por supuesto, cuando ellos estuvieron presos, les dijeron, miren, ustedes están aquí porque ustedes están provocando que la gente se rebele. Y vos, le señalaban a mi hermano, vos sos el que estás hablando demasiado. Lo que decís no tiene sentido. Estamos viendo que estás agitando a la gente. La frase era, son unos agitadores. Más o menos desde el 18 de diciembre, aproximadamente 20, hasta el final de la época navideña, sus últimos conciertos fueron en Pavón. El último concierto en vivo de los SOS fue ante los presos, para celebrar sus posadas, su Navidad y su Año Nuevo. Y cuando salieron, pues ese fue el final de los SOS. Por supuesto, no se acabó el movimiento, no se acabaron los grupos, no se acabaron los músicos, eso continuó. Pero sí fue como parteaguas, ¿no? En ese momento todos pudieron percatarse de que si seguían de inmediato con las cosas, seguramente algo malo hubiera podido pasar. Entonces, más o menos hasta el año 72-73 es donde realmente se terminó la actividad, digámoslo en forma oficial, hasta el resurgimiento ya de un grupo representativo de la música que fue Alush Nahual. Y de ahí en adelante, pues, la historia cambió. Nosotros tuvimos la ventaja de la condición social de nuestros padres. Había otra gente que hacía rock también, pero que era de, digamos, un nivel económico inferior o diferente. Y ellos sí temían por su vida. Nosotros más bien teníamos la ventaja de que tal vez algunos de nuestros parientes formaban parte del gobierno y decían, no, si están los patojos, están jugando, déjenlos, no les hagan nada. En general, digamos, a finales de los años 70, el panorama es muy oscuro, ¿no? Es muy... hasta la aparición de Alush Nahual, digamos, esto es en 79, más o menos 80, con un disco, esto jamás se ha... Es un disco que sale más o menos entre el 80 y 81 y que pasa desapercibido totalmente en las radios guatemaltecas. El disco lo distribuyen, pero no creo que se venda en el primer año hasta que ocurre el golpe de Estado de Ríos Montt. Y Ríos Montt, cuando da el golpe de Estado, pone una ley muy curiosa, digamos, estas leyes de los golpes de Estado, ¿no? Y uno era que todas las radios tenían que tener, creo que un 10% de música nacional, ¿no?
Frente a esto, digamos, las radios juveniles que estaban acostumbradas sobre todo a grupos estadounidenses o pues a grupos extranjeros, a música en inglés, como se llamaba, no sabían qué diablos hacer, ¿no? O sea, para incluir esta música nacional. Entonces empiezan un poco a revisar qué es lo que se ha hecho en los 70 y qué podía entrar dentro de esa programación, y de repente creo que descubren el disco de Alush Nahual, y es un disco que empiezan a pasarlo y a repetirlo, ¿no? Hasta que se vuelve digamos, paradójicamente, llamémosle así, el rock nacional renace, digamos, casi por las mismas condiciones por las que había muerto en 1970, ¿no? En la medida en que fue sonando en radios, pues se fue conociendo más la música. Creo que el punto más alto fue en el disco de Alto al Fuego en 1987, digamos, del 87 al 89, en que la radio de Mijer Brugger, que se llamaba Clase 102, decidió que iba a apoyar a todo lo que le llegara del artista nacional. Unos llegaban en cassette y que sonaban a veces unas cosas muy mal, pero las ponían en el aire y empezaron a pegar. Y así pegaron varios artistas guatemaltecos, y así se creó un movimiento muy fuerte de música guatemalteca en ese entonces. Hay varias explicaciones que sí son bien tangibles en cuanto a por qué Alush tomó tanta delantera. La primera razón es porque Alush estaba prácticamente solo durante los años 80. Los años 70 habían sido una época de rock por imitación. Los pocos experimentos que se hicieron en Guatemala para, por ejemplo, cantar en español en rock, no en balada, digamos, latina o un pop más suave, pues no pasaron a más. Por el contrario, las discotecas móviles vinieron a destruir el movimiento que había ahí. No porque hubiera mala fe, simplemente era más fácil contratar una discoteca móvil para una fiesta que el grupo en vivo. Y lo que empezó a surtir para las fiestas fue más bien el merengue, la música caribeña, que tomó mucho auge durante los 80s. Entonces, Alush estaba solo. No era un designio nuestro, simplemente fue una casualidad histórica. Yo creo que todo empieza con una canción, en realidad. Hay muchos autores que aseguran eso, ¿verdad? Todo empieza con el hecho de hacer una buena canción. Entonces, en Alush habían varios compositores, y de repente, por alguna razón, como te digo, había cierta comunicación entre todos, y no es por nada, pero las canciones tenían su valor propio, ¿verdad? Entonces el hecho de que una canción tenga valor propio es el comienzo de todo. Las bandas normalmente, cuando quieren hacer algo, lo primero que hacen es que quieren sonar a las bandas internacionales de ese momento. Y Alush no tenía ninguna pretensión de esa. Creo que Alush era muy claro. Era, hagamos música, hagamos canciones. Y de hecho se hacían arreglos que para otros grupos u otros músicos podían decir, la verdad que estos están fuera de la onda porque no están haciendo lo que hay que hacer. O sea, no entraba en ese contexto Alush. Eso, al paso de los años, ahí están los resultados. Al final de la década de los 80s, Alush Nahual había alcanzado un éxito sin precedentes en la historia del rock centroamericano. Su popularidad se extendía a todos los países de la región, en donde comúnmente convocaban a miles de personas para sus conciertos. Sus canciones abordaron temas tan variados como la realidad indígena, la pobreza infantil y la Unión Centroamericana. Éxitos como Alto al Fuego se convirtieron en himnos de la juventud en contra de la guerra y los conflictos armados que existían en aquel entonces. Sin embargo, es de reconocer que en términos generales, sus canciones evitaban la polémica y transmitían un mensaje positivo y nacionalista, algo que resultó vital para que no se le cerraran las puertas en un país tan conservador como Guatemala. Alush Nahual representa un momento muy importante en la historia del rock guatemalteco.
Realmente un grupo que trascendió las fronteras de Guatemala y todo su desarrollo artístico representa un momento clave para el desarrollo del rock. Yo me acuerdo que por esas épocas era el conflicto armado interno, ¿no? Y entonces había como mucha prohibición para la música. Y entonces cuando salió Alush fue impresionante porque ellos contaron muchas cosas que sucedieron durante ese tiempo. Entonces imagínense ustedes la impresión que teníamos los jóvenes en ese tiempo de escuchar ya musicalizada todo el conflicto que se estaba dando en el país. Importantísimo oír hablar a un grupo de aquí de Guatemala sobre nuestra realidad social, es bastante importante. Yo creo que eso fue tal vez lo que marcó en ellos el hecho de que no se olviden, que queden como un ícono ahí siempre. Creo que también era un grupo inofensivo, es decir, no era un grupo que necesariamente atentara, digamos, contra el orden establecido en esa época, ¿no? Último año de clases ya no tienen que volver a pensar y decidieron ponerse una buena antes de la universidad. Y era como el grupo ideal, digamos, amable, con alguna referencia, llamémosle social por ahí, pero sin llegar necesariamente a cuestionar las cosas, ¿no? Es decir, el rock en ese momento es todavía mal visto, ¿no? No es algo que te va a entrar a la televisión, no es algo que te va a entrar a las radios. Este tipo de rock te empieza a respirar un poco a final de los 80 con la democracia cristiana y con estos conciertos que Raquel Blandón de Cerezo, la primera dama, organiza en el Parque Central, ¿no? Creo que fue la licenciada Raquel Blandón de Cerezo, con sus conciertos en el Parque Central. Yo creo que es la máxima impulsora del rock y del metal en Guatemala. Y si ve esto, un saludo. Paralelamente al establecimiento de Alush Nahual como referente del rock guatemalteco de los 80, surge una escena musical alrededor del género del metal, la cual se ha convertido en el movimiento rockero más perdurable del país. Marginales por naturaleza, son rechazados, temidos y vinculados con manifestaciones satánicas, y es precisamente este rechazo y temor el que los motiva a seguir fieles a su causa. No fue sino hasta 1986 que son reconocidos plenamente como un sector de la sociedad a partir de la organización de los Conciertos por la Paz. Se iniciaron los conciertos a fin de año, se hacían en el Parque Central, llegaban unas 8,000, 10,000 gentes a los eventos, no eran pagados por supuesto para el público, eran gratuitos. Se construye un árbol, el árbol de Navidad, yo creo que de otras empresas sacaron la idea de ahí y se traían a grupos del extranjero, se trajo a Luzbel, se trajo a White Cross, se traía a Sociedad Anónima, etcétera, un montón de grupos, Caifanes. Entonces había buena selección de grupos y el evento iba creciendo. Entonces yo creo que de ahí deriva lo que sucedió en los 90. Cuando llegó la primera Navidad de 1986, pues nos surgió la idea de establecer el famoso árbol de Navidad en el Parque Central, que era como una recuperación de los espacios públicos, ¿verdad? Que todavía es hoy una necesidad. Recuperar la calle, recuperar el espacio público para que el pueblo se exprese, para que los jóvenes puedan crear, para que puedan madurar su pensamiento y expresarlo y compartirlo con sus contemporáneos, ¿verdad? Así que el rock desde los 80s, desde los 50s, 70s, pues sufrió mucha represión en Guatemala. Y hay muchos movimientos muy conservadores que no les gusta ese tipo de música. Sienten como que hay un espíritu demasiado rebelde en el rock y precisamente esa es una de las cosas que tenemos que rescatar. La expresión juvenil, la expresión rebelde que aparece, aunque querramos disminuirla o ignorarla, esa expresión rebelde, esas nuevas ideas, esa renovación del mensaje, tanto de la democracia como de la música y de la propia vida, tienen que venir de las nuevas generaciones.
puede cambiar el coco de alguien que te tiene miedo, ¿verdad? Que alguien que al verte con ese look va a sentir temor. Entonces lo que hace la mara, lo hacíamos nosotros, y muchos lo hacen todavía, es acrecentar ese temor en la gente, ¿verdad? Si así como que, uy, la doña está que ya se cae, que ya se desmaya de miedo, entonces le haces así, olvídate, sale corriendo la ruquita, ¿verdad? Y yo lo veo desde un punto de vista de que cada quien expresa lo que siente, ¿verdad? Pero no porque miren que el otro cuate se está echando una botella de salsa en la cabeza, crean de que es sangre, pues, o algo, ¿verdad? Y sí, no, yo lo miro que desde el punto de vista musical, metal, no sucede nada de esto. O sea, no, nada que ver de que son satánicos, que son violadores, que son asesinos, que hacen ritos, nada. Todo eso es, yo creo que todo eso es un mito que se grabó, se le vendió a la gente en los años 80, inclusive todavía a principios de los 90, pero eso en realidad, al menos yo que he estado en los conciertos más extremos de metal, no existe, pues, o sea, no existe, ¿va? Más que en la cabecita de los fans, porque, como te digo, es un mercadeo que llevan las bandas, pero esto hace que la gente que le guste el tipo de música de ellos anden en las calles con sus cruces invertidas, anden con sus spikes y todo el rollo, y anden así hasta para ir al baño. Inclusive yo creo que se bañan y ni se quitan eso, pues. Entonces yo siento que ahí está mal la gente, ¿verdad? En dejarse llevar por el mercadeo. Lo que tenemos que disfrutar más que todo es la música y no dejarnos llevar por lo que alguien nos diga, porque aquel me dice, mira, tírate un barranco, ¿va? Y yo me voy a tirar, ¿va? Entonces yo creo que primero examinen a las bandas, vean más que todo las líricas que tienen, y si crees que para vos es buena esa lírica o mala, pues ya ves si la tomás o la desechás, ¿verdad? El temor y rechazo que despierta el movimiento metalero en la sociedad se ha extendido a todos los géneros del rock que existen en Guatemala. Por lo mismo, cualquier manifestación rockera suele ser vinculada con la violencia y el satanismo. Un ejemplo de los extremos a los que se puede llegar fue el caso de José Farnés, quien se vio obligado a declarar que no realizaría ritos satánicos con tal de obtener el permiso correspondiente para abrir un bar de música rock en el centro de la ciudad capital. Yo tardé un año legalizando el bar. Eso es absurdo que las leyes a estos tiempos, tardes un año legalizando un negocio, es un pequeño negocio, vamos. Entonces sí me pidieron una declaración jurada, donde mire, usted va a tener calaveras en su bar, entonces escriba de que no va a hacer ritos satánicos, de que aquí no van a sacrificar niños, y lo hice como forma de, vamos. Eso sí es absurdo a la larga, ¿va? Aquí todo lo miran mal, aquí se asustan, aquí se asustan, vos. Y me pidieron eso a vos y lo hice, ahí estuvo el papel y pues fue parte de, vamos. Ese movimiento ha sido antes que nosotros, mejor organizado, mejor dirigido, siempre honesto y siempre existente. Y hoy por hoy todavía está ahí. Y traen bandas de Europa y llevan bandas a Europa. Eso es admirable, por eso me da pena que estemos desperdiciándonos en nuestras divisiones, ¿verdad? Y ese público, gracias a Dios, a Bohemia siempre también lo ha apoyado, pues. A mí me dio pánico un Trash Attack, mano. El Varela me llevó. Y así como tenía toque Bohemia en la bodeguita y Trash Attack en el Pie de Lana, ¿verdad? Y voy al Pie de Lana y veo al Varela afuera y me dice, Pinzón, ¿qué onda? Entra, yo así con puta, me van a verguiar, ¿va? y la música fuerte. Y en eso había un gigantón, mano, peludo, así esos que te dan miedo, ¿va? Y se me quedaba viendo, así como, viste, este me va a cocinar. Dije yo, así como, bueno, Pinzón, fuerza. Total, el tipo como que no se aguantó y se acercó a mí, mano. Y me dice, Giovanni, Bohemia, El Jardín, qué buena rola, mano. Y yo pienso, puchica, El Jardín es de las canciones más suaves y más dulces que hemos hecho. Entonces ahí aprendí también a no ser prejuicioso, pues. Que uno tal vez se ve como se ve, pero que uno es como es. Han pasado varios años, tú has crecido, yo
en el jardín. Nos colgábamos de un árbol, pasó el tiempo, te perdí. Aún recuerdo aquel domingo, tú te fuiste y yo me fui. El movimiento de los 90 comparte muchos rasgos con los movimientos de rock que existieron antes en Guatemala. Con la escena metalera nacional los une la marginalidad y el reparo de hacer y decir lo que quisieran. Al igual que Alush Nahual, fue la música original la que los distinguió. Finalmente, hay que reconocer que Guatemala estaba llegando al final de un conflicto armado que había existido desde 1960, y por lo mismo, era evidente el aprecio que manifestaban hacia los valores de tolerancia y paz, un rasgo que compartían con la generación de los 60 y 70. Lo que nadie esperaba es que con el tiempo, el movimiento empezara a crecer y que eventualmente llegara a involucrar a varios miles de personas. Ya ver que el público de Guatemala hacía cola para ir a ver a un artista local, ese era un logro que, puchica, que muchas veces, no sé, nunca se pensó que fuera a pasar, ¿va? Uno siempre pensaba a ver si viene gente al concierto, ¿va? Hubo un momento que le agradecemos a ver si cabe esta gente en los toques, ¿va? Porque, o sea, prácticamente se nos fue de las manos al movimiento de los 90s. La tendencia en ese momento era tocar totalmente original, ¿verdad? Aunque tu canción llevara 2 acordes o 3 acordes, pero era tu canción y a vos te van a recordar por esa tu canción que tocabas, ¿verdad? No por el cover que sacabas de Guns N' Roses o de Metallica, que eso cualquiera lo tocaba en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Te digo una cosa, o sea, ser rockero y sobre todo ser rockero guatemalteco es una cosa muy especial, o sea, para mi forma de pensar, porque nosotros somos gente que viene trabajando ya hace muchos años, digamos, pues en particular yo tengo 10 años de estar tocando y ver cómo ha crecido este movimiento, como una cultura propia, o sea, guatemalteca, una forma de ser que ha sido creada aquí, que se ha hecho aquí en Guatemala, pues llega a tomar tanto auge y en cierta forma tanta importancia a nivel nacional, pues lo hace a uno pensar de que bueno, o sea, las cosas pueden ser buenas, o sea, pueden ser mejores y no importa la corrupción o lo que sea que haya detrás del sistema, ¿verdad? Y te digo, todo lo que hago con una canción lo hago pensando en que ayude a las personas, que les ayude a desahogarse, a expresar las cosas que sienten, y si hay necesidad de dar queja de algo que se está haciendo mal, también decirlo, o sea, y lo hacemos con canciones, o sea, no, en lo más mínimo nosotros tenemos un mensaje negativo para los jóvenes. Nosotros queremos una Guatemala unida, una Guatemala con mucha cultura y sobre todo pues mucho orgullo de ser guatemaltecos, que es lo que nos hace falta para que crezcamos como debe ser. Vamos, Ricardo, Bohemia,
Nos pueden comparar, ¿va? Extinción, Viernes Verde, La Tona. Nos pueden comparar con un montón de grupos, ¿vamos? Pero no suena igual que ninguno. Que ninguno, man. O sea, sí lo hicimos porque nos nacía, ¿vamos? Porque eso sentíamos que teníamos que hacer. Ahora la influencia es más grande. ¿Qué es lo que está pegando? ¿Qué es lo que está vendiendo? Démosle, hagamos eso. Vamos, porque se oye. Toda la música que venía, digamos, del hemisferio norte, por decirlo así, teníamos a todo el movimiento grunge que estaba como incitando a las personas a hacer música que no era nada pretenciosa. ¿Me entiendes? Podías hacer música con una guitarra eléctrica, un bajo y una batería, ¿verdad? Versus otras bandas de otras épocas en donde realmente sí necesitabas casi que ser un virtuoso para tocar rock progresivo o un heavy metal donde tenías que tener un solista que era, digamos, ¿verdad? Un espectáculo, ¿verdad? Pero el grunge era como un llamado a hacer una música un poco más natural, un poco más orgánica, un poco menos producida, por decirlo así. Y siento que eso fue lo que despertó en muchísimos de los jóvenes, el decir, bueno, pues yo también puedo tomar una guitarra, armar una banda y hacer esto, ¿verdad? Y por otro lado, siento que éramos una generación que teníamos mucho que decir, ¿verdad? Éramos una generación que venía de un montón de conflictos, de un montón de problemas y que la semilla para desarrollar, digamos, mensajes con los cuales sentirte sumamente identificado y por los cuales gritar, estaban ahí, ¿verdad? Que aunque las bandas vinieron de muchos lugares diferentes y con intenciones diferentes, la necesidad que tenía la gente encaminó a que esta misma gente se uniera de una manera muy rica y se formara un movimiento que sí se podía decir es un movimiento donde vos ibas a un toque y había mosh y no había problema en meterte al mosh porque sabías que si había un golpe no era malintencionado, sabías que si te caía la billetera o se te caía el zapato, las llaves, te la pasaban en el escenario a alguien que no conocía de quién era el dueño y te decía, mira, brother, se cayó esto, muchacha, ¿de quién es esto? Ah, órale, o miren, ahí se las guardamos, ¿no? Yo siento en lo personal de que era que todos estábamos luchando por algo, por un objetivo común, ¿me entiendes? Todas las bandas de ese tiempo como que estábamos unidas, ¿no? Yo creo que el rock también es una consecuencia del estado social en que vivís. Es como que el grito del espíritu joven. Decir, no me gusta esto. Así no tienen que ser las cosas. Cambiemos. El rollo en Guatemala sí ha sido como de propuesta y de protesta. Tenemos un swing que se le llama swing, beat, groove, que es muy de Guate. Y ese es el que realmente vale y es el que importa porque tenemos nuestro propio groove, ¿verdad? Tenemos nuestro propio sentido de la música y eso es lo que ha hecho que la música sea original. Porque en cualquier lado del mundo puedes estar y oís una banda y dos acordes se hacen y vos sabés si es de Guate o no. Y eso no le pasa a muchos países y eso le pasa al nuestro. Tenemos un corazón propio sobre la música. Y creo que eso es más importante que si hablamos de calidad, ¿verdad? Porque sí, la calidad es baja por lo que te decía, porque no tenemos escuela. La autenticidad de eso no te hacía hacer que fueras un excelente músico, ¿va? Porque las limitantes para ese entonces, a diferencia de ahora que tenés el YouTube y que puedes bajar clases de guitarra o de bajo, de batería con tu artista favorito, ¿va? Que ahí lo vas a encontrar. Antes era súper difícil, ¿va? Tal vez no había ni siquiera una academia, solo concert tal vez. Y que en el concert no te aceptaban si eras rockero o te gustaba la música no clásica, no entrabas, no te aceptaban, ¿va? Cuando fuimos a Canadá y tocamos con, creo que eran 10 grupos, ¿va? 2 o 9 grupos. Puta maestro. Te cagás, pues, ¿va? Ese profesionalismo, cómo suena la mara bien ensayadita, bien
y bien humildes, vamos, bien buena onda, y dije, no hombre, si nosotros nos hace falta un chingo, hay que ensayar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces tuvimos la oportunidad de ver otros lados en donde nos bajaron los pies a la tierra, vamos, brother, tranquilo, vamos, ensayar y hacer lo mejor que puedas, pero no es competencia tampoco, vamos, es vos hacer lo que tenés que hacer, y si la gente siente que está siendo auténtico y se representa y se identifica con lo que estás vos diciendo o tocando, seguí adelante, vamos. Bueno, yo creo que la música tiene la ventaja que cuando es orgánica, cuando gusta. Cuando uno, claro, empieza a escarbar en la parte puramente técnica y de composición y de letras, ya tiene que tener cierto nivel, pero la música es muy orgánica, entonces creo que hubo mucha honestidad en cuanto a lo que se estaba haciendo, que creo que eso es importante. Mucha calle, porque obviamente de donde se venía no habían escuelas. Ahora ya pues, si bien ya hay universidades que dan clases de música o escuelas que están dando talleres de música, en esa época no había. Era gente que estaba saliendo de su casa y que había agarrado una guitarra y componía. En el caso de Giovanni Pinzón de Bohemia. Empezamos algunas bandas a experimentar con la música y en los 90s, y yo creo que algunas bandas teníamos la suerte de tener algunos músicos adentro de las bandas muy buenos, pero también habíamos otros que no éramos tan profesionales, ¿verdad? Yo era guitarrista de un par de bandas y era muy mal guitarrista, la verdad. Entonces había muy poca calidad, la verdad. Yo creo que el mejor grupo de los 90s en Guatemala fue Bohemia Suburbana. Fue la mejor propuesta musicalmente y ellos pues marcaron también un nivel de calidad estándar, ¿verdad? De que casi nadie llegó, porque eran muy buenos músicos, ¿verdad? Tenían mucha disciplina y se dedicaban de lleno a la música. Cuando nosotros empezamos con Viernes, oíamos de una banda que se llamaba Bohemia que acaba de sacar un cassette, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para nosotros fue como, bueno, estos chavos son buenos, ¿verdad? Tienen un cassette. Nosotros podemos hacer un cassette también, ¿verdad? Nosotros podemos hacer conciertos nosotros y ver qué podemos hacer para nosotros tener también una grabación nuestra, ¿verdad? Qué buena idea eso de, no, como quien dice, Bohemia puso un estándar, que es hacer toques propios, grabar un disco y hacer bulla, ¿verdad? En ese tiempo pues ya Bohemia ya estaba tocando más seguido, ya los toques en el pie de lana, en la bodeguita, eran más constantes, ellos se preocupaban un poquito más en el espectáculo, ya empezaban a llenar la bodeguita y creo que eso nos estimuló a varios grupos de esa época. Fue muy importante para la banda en su inicio canchas como Panajachel, La Antigua y Quetzaltenango. Por el estilo y la moda y la causa que te digo, viniendo de una sociedad tan conservadora. De repente eran estos foráneos aprendiendo español que entendían la música de Nirvana o que entendían los ritmos o lo que estábamos reflejando. Y nos pasamos prácticamente 1 año y medio, 2 años tocando en el under de estos lares. Y cuando fui a ver, realmente era el indígena, mano, el que se estaba pegando. Era la gente intelectual de izquierda la que se estaba pegando. Entonces, donde esos focos emergían, ahí había Bohemia, por un lado. Eso fue en el interior. En la capital, el derecho es el que ha tenido la oportunidad de viajar mucho y de aprender idiomas y de bla, 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 bla. Esa gente venía a estos lugares, a Pana, a Shela, a La Antigua, escapándose como nosotros lo hicimos también en su momento. Y ahí se fue. Yo vi como muchos chapines venían a esos conciertos, veían el slamming, veían el baile raro, pero también lo veían en la televisión, entonces era algo muy contemporáneo. Y de repente cuando empezamos a tocar en lugares como el Pie de Lana, la bodeguita del centro, por eso fue que mencioné la intelectual izquierda, porque en esos momentos todavía estábamos en guerra y era bizarro para nosotros llegar era morboso, era morbo, ir a donde nunca te enseñaron a ir, a la zona 1, a estos lugares. Eran los chapines fugas, fumetas, que nos veían en estos lugares
que luego llegaban a bailar y a hacer la moda, y los chapines locales empezaron, y así de repente todos estábamos en un punto de acuerdo. Y creo que también parte del éxito de este movimiento, como estamos hablando, fue el apoyo de toda esta gente que nos llevará 10 años de edad, que no tuvieron contigo las virtudes las ventajas, perdón, que tuvimos nosotros como generación. Muchas veces ellos dieron la cara por nosotros. Libertad de expresión fue una cachetada en la cara. Sordo canto, atardeces en mis oídos. Tu música, cuando corre el viento, enredo de montañas. Ríos rumorando cristal, conectando árboles con estrellas. En lo que dura su verde parpadeo, y mis herbívoros ojos siguen metidos en el abismo de esta oscuridad celeste, salpicando los compases del pentagrama vitrinal de un latido, excelsos en el mar de luz, prestos para correr la cortina de montañas. Maestro Simón Pedrosa, te saludo. Palabra, expresión fonética con sentido semántico. Ya basta de teoría, hemos hablado suficiente hoy. Después de la teoría viene lo más importante, la práctica. Libertad de expresión no es hablar, libertad de expresión es hacer las cosas, perder el miedo. Y digo, ya es hora que nos dejen hablar, es hora que nos dejen hacer cosas, ya es hora de hacer todo, ya. Para mí ese es el momento donde se pudo estar y se pudo aglomerar y juntar a todos los que estábamos trabajando en ese momento. Y creo que, bueno, es un excelente punto de partida, porque fue un concierto, llamémoslo masivo. Tal vez no llegaron 10,000 personas, pero la gente que había ahí, para nosotros era un estadio, ¿me entendés? ¿Qué importa que mañana no vuelva a despertar? Nada importa ya, no se repetirá. Soy el rey de lo inerte y único espectador. Bloqueado a la ilusión, anclado a la pared. Sientes que se destruye A mí lo que me impresionó, bueno, a mí lo que me impresionó fue ver la Plaza de Toros así y ver toda la gente ahí. O sea, órale. No sé, fue eso, solo ver que había un espacio tan grande para nosotros. O sea, para nosotros hablo del público de nosotros, ¿no? O sea, ver a la Plaza de Toros, entrar a la Plaza de Toros tipo 2 de la tarde, sabiendo que el toque ya iba, ver a la gente quedarse hasta la última banda, decís, órale, esto yo no lo vi antes. En los 80 no lo vi. En los 80 sí iba a saber un toque, o por lo menos lo que a mí me tocó ver fue toques en discotecas, bares, discotecas, o en los parqueos de los hoteles. Y también cierta gente, ¿no? Cierto estrato social que no sé si estaba muy bien reflejado la realidad del país, ¿no?
En libertad de expresión estaba empezando, pero en el público veías la diferencia. Porque en el público ya empezabas a ver mara que se venía desde la zona 18, zona 17, y empezaba a llegar y a dejar la plata, o sea, no tenía fichas para nada, y bueno, ahí están mis 15 pesos de la entrada del toque. El primer bombazo que siento yo que el primer estartazo que pegó el rock nacional en Guatemala fue Libertad de Expresión. Bueno, esto es muros, pero quiero ver esa vibra ahí arriba, no se ve movimiento. Aquí abajo, vamos a ver ese polvo. Vamos, hoy somos libres, hay que sacar esa vibra. Yo recuerdo, nosotros fuimos el primer grupo, porque éramos de las bandas más nuevas. Nosotros estábamos, pero así, hasta el case. Y yo recuerdo también, fue una emoción tan increíble, porque obviamente nosotros pasamos por el túnel para llegar al escenario, y de eso que se veía. Y yo me acuerdo que yo me volteaba y le digo a Jordi, puta madre, estás con lo que yo soñaba, le digo, brother, o sea, y no era por el rollo así como los famosos, sino que a la mano, mira toda la gente que vino a ver a todas las bandas, pero nos van a ver a nosotros, pues, y tenemos que hacerlo. Y era, yo me recuerdo que inclusive antes de subir al escenario nos abrazamos, y bueno, mucha, dar lo mejor y todo. Las canciones salieron el triple de velocidad de lo que tenía que salir, porque estábamos hiper adrenalina hasta el copete, ¿va? Dijeron tantas cosas que no puedo ni contar, tantas promesas que no puedo ni recordar. Con los datos dijeron que estarán, y ahora estamos solos sin necesitar de tu hablar. Los muros de verdad por fin podremos levantar, los muros de falsedad por fin caerán, los muros de rigidez por fin podremos levantar, los muros de falsedad caerán. Como te digo, creo que Libertad de Expresión nos elevó de conciertos pequeños, de grupos, bandas, me refiero, individuales, a presentar ante Guatemala una oferta respetable de bandas con diferentes propuestas, que podíamos tomar un escenario profesional, que teníamos el público con las ganas. Los medios de comunicación ya nos trataron como artistas nacionales. Creo que realmente ese fue el concierto que nos unió, que dio tanto al público como a las bandas para darnos cuenta de que estábamos uno para el otro ahí, y que estaba comenzando algo hermoso. Creo que Libertad de Expresión fue un momento, también fue un pivote en el movimiento. Yo me di cuenta de eso cuando a las 12 de la noche me subí hasta arriba de la Plaza de Toros y vi a Bohemia tocar. Y vi 4,000 personas allá abajo, y me acuerdo que mi esposa estaba conmigo y le dije, ¿te recuerdas lo que soñé? Ahí estaba, ahí lo que algún día soñamos, de que estuviéramos con un grupo nacional en un lugar lleno de gente, ¿verdad? Ahí estaba, eso era. Escupo al suelo y miro al cielo. Para muchos, el verdadero impacto que tuvo Libertad de Expresión vino después, con la difusión del disco que Primera Generación Records realizó del concierto. Primera Generación se distinguió por ser la primera disquera que se creó en Guatemala con la visión de promover el rock nacional al mismo nivel que las demás expresiones musicales del país. Eventualmente, se convertiría en un espacio donde se daban cita personalidades artísticas de Guatemala para compartir, dialogar e intercambiar experiencias. Pues mira, fue un ambiente muy loco, pero como decía Giovanni, que éramos locos pensantes, ¿verdad? Era como un espacio para que la gente fuera y se expresara, y que se expresara en la música, que se expresara como gente, ¿verdad? Para que pudieran llegar a un lugar donde eran ellos, ¿verdad? Donde ahí no se le criticaba a nadie, ni se le tachaba a alguien de esto y aquello. Entonces, claro, estábamos rompiendo un montón de esquemas y estamos entrando en un lugar nuevo que no se había hecho en Guatemala, a pesar de que habían habido estudios, que habían habido sellos como Dideca,
pues nunca se había dado un lugar donde la gente podía no solo ir, sí, a grabar, a expresarse, a escribir, a componer, sino en un lugar de encuentro. Ahí de repente habían 3, 4 grupos que estaban ahí, llegaba en la tarde, nos sentábamos a platicar, y la gente sentía esa honestidad detrás de la música, es lo que te digo. O sea, una cuestión de identidad y honestidad que se formó en ese tiempo en primera generación con los que estuvimos ahí, que fueron de Centroamérica incluso, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, llegó gente. Entonces era un lugar muy rico para los músicos, para los artistas, porque también llegaban actores, llegaban escritores, llegaban pintores, y como que todo el mundo se nutría de todo el mundo. Estoy seguro, porque yo lo viví, que el movimiento de rock generó que el resto de movimientos salieran a la calle también, ¿verdad? O sea, los pintores jóvenes, los escritores, la gente de teatro, creo que fue como la excusa perfecta para que toda la gente que tenía pues algún vínculo, alguna aspiración artística, se diera cuenta que se podía hacer. Yo creo que hubo momentos en los cuales hubo como una sinergia y hubo como un entrelazado. Por ejemplo, yo me acuerdo de escuchar a Giovanni Pinzón mencionar a Simón Pedrosa, y me acuerdo también de Pancho Toraya, que era un pintor y que ahora, ¿me entendés?, es como un performer para niños, llegar a los toques, y a Lucía, que es periodista, ¿me entendés?, estar en los toques, ¿verdad? Y creo que había como, pero más que el rock, creo que había un conjunto de seres humanos que tenían una tendencia artística que convergieron en un espacio y tiempo, ¿verdad? Y entonces siento que había como un diálogo. Pasa de que nosotros teníamos el beneficio de poder ser más mediáticos que las otras expresiones. Nosotros lo único que hicimos fue ser un medio para que aquellos también salieran un poco y se expusieran más, así como también quisimos exponer los problemas sociales. Pero sí, para nosotros ellos siempre estuvieron ahí. Cuando se hizo la Casa Bizarra, el Mundo Bizarro. O sea, el Mundo Bizarro era este colectivo que teníamos, donde habían músicos, donde habían poetas, lo arman el Giovanni, lo arma Simón Pedrosa, y coincidimos todos a darle fuerte. Para ese entonces, el movimiento de rock de los 90 había crecido independientemente a un ritmo exponencial. Cada vez eran más grandes los conciertos y más las personas que escuchaban la música. Fue entonces que las estaciones de radio entendieron el beneficio que podrían obtener si trataban de aprovecharse del momento. Esta onda, este movimiento se componía de tres, ¿va? O sea, del grupo, del público y de la radio, ¿va? Cuando el movimiento empezó ni siquiera era con la radio, o sea, era así, ¿va? Entre cuates y toda la cuestión, y lo que vos anhelás que te pusieran en la radio, ¿va? O sea, a Lucha lo ponían y lo programaban y toda la cuestión, pero hasta a ellos les costó, porque era difícil que pusieran una música nacional, ¿va? Y se ponían un par, pues, pero las radios tampoco la vieron nunca como una fuente de ingreso o algo que les fuera a generar algo a ellos. ¿Cuándo empezó a funcionar? Cuando una radio de Guate empezó a programar música y vieron que los chavos se habían volcado hacia esa radio, una radio pequeña, la Radio Fénix. Y su programación era en un 80% música nacional. Y de alguna forma ellos creyeron en el movimiento. Bueno, y vamos a subir en ese momento a Insomnia porque bueno, nos encontramos acá en el primer nivel de los próceres. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ahí, muy bien. ¿Y esa presentación, Vampiro? ¿Seré jugador de fútbol? A lo jugador de fútbol. Y bueno, pues está también con nosotros Espaderos. Espaderos, ¿qué onda? Hola, Vampi. ¿Cómo está? No, ahí, genial. Bueno, pues iniciamos, ¿no? Pues si quieren vamos subiendo. Se empezó iniciando. Porque vamos a subir. Bueno, entonces pues vinieron varias competencias, ¿verdad? Que las radios con más poderosas y más pudientes también pusieron su estación, que programaban música nacional, ¿verdad?
Entonces, cuando nacieron las radios y empezaron si no a creer, sino que a programarte, esto se empezó a volver una locura, ¿va? O sea, ya tu música llegaba a lugares donde vos no sabías que llegaba, y lo escuchaba gente que vos nunca pensaste que fuera a escuchar tu música. Sí, desde el 95. ¿Sí ves? Yo siempre he seguido la música de ellos, pero así a conciertos no he podido ir. Bueno, yo hace poco que los he empezado a escuchar. Entonces, por eso vine ahora. Ahora vine para conocer más de la música de ellos. Nosotros somos desde con aquel, somos desde Chiquimula. Y desde allá venimos. Imagínate ir a Quiché, ir a... Bueno, Shela, por supuesto, San Marcos. Fuimos a todos los departamentos a tocar, menos Santa Rosa y El Progreso. Solo esos dos no. Fuimos a lugares que, si no hubiera sido por la música, jamás los hubiera conocido. Yo, más de la mitad de los lugares que conozco, te diría, los conozco por la música, por ir a tocar. Lugares que, francamente, ni sabía que existían. Jacaltenango, por ejemplo, en Huehuetenango llegas a la cabecera de Huehue y te das como unos 4 horas. En ese tiempo, así, en pura terracería. Ahí era... francamente una odisea llegar allá, y era increíble, inimaginable llegar ahí y que había un chorro de gente que te estaba esperando y que iba al concierto y que significas algo para ellos, ¿verdad? Sobrevivencia desde sus principios, hablando de ahí 95, 96, quisimos incursionar en el rock porque vimos que en la juventud de los pueblos también había esa inquietud de estar escuchando el rock. En algunos pueblos nos encontramos con los amigos, más con los de Viernes y con Neco, con Razones, con varios. Nos encontramos en los pueblos. Las personas allá esperan cabal al grupo o al grupo musical que llegue, así con ansia, y les ofrecen todo, o sea, todo en lo que ellos tienen a su disposición. Bueno, ahí tiene que ver mucho también el hecho de que los medios le dan la importancia, le dan el lugar, como quien dice, televisión, radio y prensa, le dan el lugar a las bandas guatemaltecas, la gente se entera. Quiera que no, tal vez tenga que ver un poquito de que, le puso coco la prensa, de repente está como subliminalmente de moda, pero te da el permiso. O sea, si sale en prensa y es positivo, entonces no es tan malo. Entonces hasta tu mamá, vos tenés 15 años, te deja ir al concierto. Es cosas que no habrían pasado antes. Ok, hay algo que siempre he dicho, y es que en la medida, va a haber medios en la medida que haya artistas, ¿verdad? Y en esa época había demasiada demanda, había muchísimas cosas que cubrir, muchas cosas en las que trabajar y en las que apoyar a estas personas, y entonces pues nosotros teníamos el espacio, existía el espacio, y fuimos a ver las propuestas, a buscar las propuestas, que por cierto eran muy buenas. La cama revuelta estaba después de una hora de acción, y luego en la sala el televisor que no cuenta historias de amor. ¿Cómo sabes que es persona humana si no pruebas ni tierra ni agua, ni peces ni iguanas, ni tierra ni agua?
lo que es el FM fue importantísimo en su momento, porque fue la ventana, fue quien abrió los espacios Metro, que bueno, comenzó poniendo rock nacional, Fénix, de ahí que bueno, apareció Radioactiva, estaba pues Radio Atmósfera, la marca y todo, sí tuvieron su momento, sí dieron el apoyo, pero yo diría que no eran indispensables tampoco. O sea, si existían o no existían, el rock hubiera existido igual. Sí, definitivamente sí. Las radios sí fueron una buena parte de que el movimiento de música funcionara, ¿va? Porque ellos expandieron la música y el movimiento hasta un montón de lugares. ¿Lo vieron como un negocio después? Sí, también, que fue lo que empezó a acabar con el movimiento, ¿va? Cuando te empiezan a limitar de que si tocas con esa radio no tocas conmigo, o si tocas con ellos yo no te programo. Yo siempre pensé ni que estuviéramos en Japón o en Rusia, ¿va? Que hay cualquier cantidad de millones de personas y que vos puedes escoger, ¿va? Con quién ir. Éramos un movimiento y que todos veníamos luchando juntos para que esto funcionara. Aquí hay varias corporaciones de radio. Y todas, si es Michael Jackson, si es Madonna, todos lo tocan. Y tocan todos a los artistas de todos lados y no hay ningún problema. Pero cuando era música nacional y era producción nacional, uno tenía que irse a casar con las radios. Entonces tú ibas a la corporación no sé qué, o ibas al grupo de radios no sé cuántos, y te decían, sí, te la vamos a poner, pero solo con nosotros. Entonces es esa cuestión que los mismos guatemaltecos nos metieron zancadilla, pues, nos dieron... Y entonces yo no sé si es una cuestión de doble moral, porque vieron que el rock and roll, que el demonio, que las drogas, que el sexo, lo que cuando a alguien no le gusta algo siempre le pone un pero. Evidentemente, pues ahí hubo intereses mezclados, donde la radio, por ejemplo la nuestra, se resintió, porque el artista X, no pongamos nombre y apellido, lanzaba un nuevo sencillo al mercado, la canción X, y nosotros veníamos trabajando desde hace 2, 3 años, apostando, metiendo toda la carne al asador por ese grupo, por ese género, por ese concepto, y de pronto lanzan la canción, pero la lanzan en primicia en otra estación de radio, y de repente los escucho en entrevista en otra estación de radio. Levanto el teléfono, les hablo y les digo, miren muchachos, necesito tal cosa, y resulta ser que no pueden porque ya eran artistas exclusivos de X marca, o porque X marca, independientemente de cualquier cosa, no de aguas gaseosas, de lo que sea, ya les había comprado, los había patrocinado y les decía a qué radios podían ir y a qué radios no podían ir. Las estaciones empezaron a desaparecer porque yo estoy seguro que ellos mismos se encargaron de matar el movimiento. O sea, eso, una opinión muy personal, vamos. Cuando trataron de empezar a lucrar con el movimiento, cosa que ni siquiera los mismos grupos hacían, empezaron a fallar, ¿va? A limitarte, si tocas con cierta radio, no tocas conmigo. Eso es, en lugar de hacer que un movimiento progrese, lo estás limitando y lo estás matando, ¿va? Lo estás matando de tal forma que va a pasar lo que está pasando ahora, ¿va? Que nada no se puede levantar. Había gente que trabajaba en redes que su trabajo era programarte, ¿va? Y no te digo que su trabajo, que porque no lo dijera, sino que porque los programadores decían pongan tal rola. Sin embargo, te llamaban, mira, te quiero poner pero mira algo de ficha ahí que no sé qué. Entonces cuando empieza a desvariar esa onda, vos ya perdiste eso, el interés y la gana de apoyar al artista nacional, ya se perdió todo, ¿me entiendes? O sea, te pones a pensar a dónde voy a llegar si yo no soy millonario, ¿va? Yo no soy, este grupo no es YouTube para que estés ganando millones, ¿no? No, como te decía, originalmente uno no tenía ni dinero a veces para echarle gasolina al carro, menos para estarle regalando para que te programaran, ¿me entiendes? ¿Qué va pasando? En lugar de motivarte, te empiezan a desmotivar y vos dices, si yo tengo que pagar para sonar, o tengo que estar haciendo lo que cierta radio quiere para que me puedan programar y ser parte de ellos, no quiero, no me interesa, mejor hago otra cosa donde puedo ganar dinero. ¿Qué pasó con el calor que antes me estrechaba? ¿Qué pasó con ese sol que antes me iluminaba? Ya no negaré que odiaba la mano que me alimentaba. Traición.
fíjate que siempre decíamos, cabal en esta época, en los 90s, coincidíamos varios grupos en decir que el movimiento era como una olla de presión. Estaba latente, a punto de explotar. Pasaba el año y volvíamos a decir lo mismo. Pasaba el otro, todavía lo volvíamos a decir, pero nunca explotó, nunca reventó, al contrario. Se fueron desapareciendo las bandas, los lugares. Cabal, se fue desvaneciendo todo, Digamos, está muy bien ser un fenómeno cultural, está muy bien, qué sé yo, estarte expresando, proponiendo nuevas cosas, pero pues, la mayoría de las bandas también se empiezan a cuestionar ya otro tipo de cosas, digamos, una cosa es expresarse y otra que querer tener un impacto mayor, digamos, poder vivir de la música, ¿no? Poder dedicarte a ser profesional, ¿no? Y para tener este tipo de cosas tenés que empezar de una u otra manera a transar con el mercado. Y por eso la gente habla de más, vos. Te critican y que ahora ya no haces esto, que ya no tocas, que ya ni están juntos, puta. Pero es que no es eso, mano. Es simplemente que tenés que ver cómo comes, literalmente, vos. No, mano, y eso nos pasó a todos, estoy seguro. El concierto en Shela, órale, vamos. Llegas de noche, vamos. Está el organizador, va, viene mucha, es que esta anécdota, ahorita solo dejen las cosas aquí, vamos a tocar, después les pago y los llevo al hotel. Órale, vamos, amor al arte, va, ahí está el manager que se encarga del gracias, adiós. Te quedas un rato ahí, bueno, mucha, mire, llevamos las cosas al hotel y ahí les voy a pagar. Órale. Llegamos a un lugar, vamos, la gran puta. Ahorita vengo, solo voy a ir a preparar todo. 2 horas más tarde en el Salón de la Justicia, en la puerta, mano. Tac, 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 vos, mira, entró un chavo. Entró y salió por allá. Vamos, y eso nos pasó infinitas veces, vamos, que nos dejaban sin pagarnos, o el hotel, en el carro, durmiendo. Y pela, sigamos adelante y vamos y démosle, vamos. Y te sale callo, vamos. Ya solo vas a tocar y ya no esperas nada, vamos. Creo que ha sido desgastante el proceso de tratar de conseguir apoyo, a tal punto que estamos pensando seriamente en ya no buscarlo. Te digo, sí, ha sido terriblemente desgastante, ¿verdad? Y a veces hasta ofensivo. Es decir, hay un momento en donde decís, ¿por qué estoy tratando? ¿Sabes cómo es? Es como estar tratando de que te quiera aquella chava bonita que te gustaba y que no te hace cojo, ¿ah? Y que no hay modo, y que vos necio, y que se vuelve obsesivo. Así, también hay que darse un poquito de su respeto propio, ¿verdad? Entonces hay un momento donde dijimos, yo creo que no vale la pena estar tocando tantas puertas sabiendo que no te las van a abrir, ¿va? Guy no me dejará mentir que nosotros en realidad estamos cansados de hacer la garra chapina. O sea, no es algo bonito para nosotros hacerla. Porque créeme que en 10 años es una lucha aburrida, pues. O sea, es aburrido. Aburrido tener que estar tocando puertas y constantemente que te las cierren en la cara, que hablen mal de vos. Cada vez más difícil. Cada vez es más difícil, ¿va? En vez de ser fácil, ¿va? En vez de porque son 10 años, va a ser más fácil, ahora te vamos a ayudar, ¿va? Cada vez que nosotros vamos a pedir un lugar para hacer la garra chapina, nos dicen unas estupideces, ¿va? Que yo digo así, esta gente vive en una cueva, ¿va? Vive en su mundo, en su casita ahí, y no conocen nada, ¿va? O sea, por decirte algo, nos han dicho que la garra chapina es un evento para mareros. Para reclutar. Para reclutar gente para las maras. Para reclutar votos de los mareros. O sea, en las campañas políticas. Ese tipo de cosas dicen, ¿no? Entonces, digamos, eso es calumnia. O sea, si yo estuviera en Estados Unidos, yo podría venir y demandarlos, ¿verdad? Podríamos venir y demandarlos. Miren, no hablen tonterías. Es como que yo vaya a tu restaurante y diga, mira, qué ratas, y no hay, ¿no? ¿Sabes? A mí me parece muy triste, la verdad. A mí me parece súper triste que la garra chapina, pues yo no sabía. Yo la verdad es que yo siempre creí que tenían
tenían bastantes propuestas de patrocinadores, pero la verdad es de que es producto de la misma desconfianza de mucha gente de apoyar el rock, de apoyar esto es parte de la cultura también nuestra, ¿verdad? De apoyar nuestras bandas musicales, porque realmente no ven ninguna ganancia. Bueno, mira, yo no creo que haya un movimiento ahorita. Para empezar, creo que todo el mundo se aplastó. He escuchado cosas muy buenas, te digo la verdad. Pero lo que sucede es que están cortadas las salas, no hay lugar de exposición, no se les pone atención, la radio no los están poniendo. Y te digo, la radio no los están poniendo a los que realmente son interesantes, importantes, ¿verdad? O sea, están poniendo los que dicen lo que las radios quieren escuchar, ¿verdad? O sea, uno de los grandes como problemas que vino es cuando las grandes corporaciones vinieron y se dieron cuenta de que sí, que podían sacarle dinero, y entonces que iban a agarrar algunos grupos, entonces algunos grupos que en un momento eran buenos, por decirte como Malacates, ¿verdad? Ahora suenan anuncios, o sea, yo los oigo y estoy viendo el anuncio de Gallo, ¿me entiendes? Ya no es Malacates. Yo creo que lo que te decía, que empezamos siendo una banda muy con el rollo del ska, y queríamos tener un escape a nuestras vidas aburridas que teníamos de estudiantes, y queríamos algo para divertirnos, de veras. Empezamos con ese rollo, y la evolución, pues obviamente, pues después de que llegamos a las radios hubo una popificación, ¿verdad? Que fue una como etapa donde nosotros empezamos a buscar ritmos más populares, ¿verdad? Por decirlo así. Y a nosotros nos critican mucho, nos dicen, miren que ustedes que no hagan esos jingles, no sé. Pero a otra gente sí les gusta, ¿verdad? Y a nosotros la verdad es que no nos molesta, nos gusta. Yo me divierto mucho en las giras de Gallo. Y ha sido importante para todas las bandas, ¿verdad? Y me da risa porque muchas bandas nos critican, ¿verdad? Ese rollo. Pero a la vez están mandando currículums y mandando demos, ¿verdad? De la Gallo. Entonces, yo no peleo con eso. A mí me gusta la idea de que hay varias empresas, porque son varias empresas las que están apoyando al rock nacional, ¿verdad? Y que proveen sustento también para que se hagan conciertos, proveen infraestructura, proveen publicidad, lo que nosotros no podemos pagar, ¿verdad? El problema es que después hay un asunto perverso, donde entonces ya las marcas se quieren posesionar del espectáculo. Entonces ya no es como, digamos, en otros países donde discretamente está la marca, sino que aquí en Guatemala particularmente las marcas están así a vista, enfrente, y entonces pienso que hay algo que no está bien. Pero digamos, de un tiempo a esta parte yo creo que se ha vuelto un poco a la misma marginalidad que se volvió en los años 70, ¿no? Con la única diferencia que antes la marginalidad te lo proponían te la imponían las dictaduras, ahora te las imponen la industria, ahora te las impone el mercado, ¿no? La misma censura, digamos, ya no te la está imponiendo los militares, pues un montón te la está imponiendo la misma industria, pues esto puede cantarse, esto no puede cantarse, la música popular, juvenil, no sé si todavía llamarla rock, ya es una cuestión de productores, ¿no? Cervecería Gallo, pues yo creo que es la única marca que vela por el artista nacional. Son los únicos que le dan trabajo a uno en los bares, en eventos masivos, y el que apoya bastante a la música nacional. Y yo creo que seguimos trabajando ahí y estamos bien contentos porque sí le dan bastante apoyo a las bandas. Nosotros, cuando se acabó el Quijote, fundamos una nueva banda que fue Basilea. Basilea tuvo que recurrir a otros ritmos latinos como soca y un poquito de salsa, merengue, se puede escuchar en la canción de Lola, para poder tener una especie de un ritmo sabroso, para poder por lo menos estar un poco al lado de lo que era el reggaetón. Mira, nosotros no nos podemos quejar, te soy sincero, porque nos ha ido muy bien con la iniciativa privada. Cuesta un montón, nos ha ido bien lógicamente porque ellos saben, estamos en un punto en el cual la marca o las marcas que nos patrocinan pues pueden recibir algo a cambio del grupo, o sea,
no es porque apoyen porque son nacionales y porque hay que apoyar lo nacional, no, invierten en lo que saben que le pueden sacar raja. Yo lo que siento es que, mira, sí hay apoyo en lo que hacen, lógicamente dándoles trabajo. El problema es que el trabajo que generan, desgraciadamente, muchas veces aplasta al trabajo de los grupos que no tienen el apoyo de ellos. Entonces, a nosotros nos pasaba o nos seguirá pasando, creo yo, que hay veces que nos llaman de quiché por la feria. Y pues les planteas tu cotización, ¿va? Tu negociación, qué llevas, todo por tanto. Y a veces, ¿cuánto toque no te votan? Porque la gallo se los lleva gratis al grupo y no se les lleva solo un grupo, sino dos, ¿me entiendes? Era lo que hablábamos, ¿no? Imagínate acostumbrar al público a no pagar por ir a ver artistas. Pues, pero más que todo que lo esté vendiendo como un concierto o como un recital, no lo es, ¿va? Es cabalmente eventos promocionales de marcas, ¿va? Ante la falta de espacios que hay en Guatemala, muchos han encontrado en el extranjero la oportunidad que se les negó en su propia tierra. Esto les ha dado el chance de reencontrarse con un público con el que crecieron juntos y les ha permitido descubrir hasta dónde llegó el valor de su música. Antes yo creo que los grupos se juntaban y démosle un jam ahí y toquemos y saquemos una buena rola. Y ahí la tocaban y era también bastante feeling, ¿va? Pero ahorita ya se piensa más cómo hacer una rola que pegue, ¿va? Más comercial. Antes creo que era más libertad de expresar uno lo que quería expresar con su música. Ahorita creo que la mara está buscando pegar, o sea, más comercial. Claro, hay de todo, ¿va? Hay diferentes bandas, ¿va? Pero eso es lo que creo que pasa con lo de antes, pues, ¿va? Creo sinceramente que las bandas de ahora no les estamos hablando de la misma forma que les hablaban las de los 90. Por ejemplo, estamos tocando pues en el interior y todo, y estamos haciendo un buen pasaje en la historia, pero las bandas de los 90, si nos recordamos, eran más generales, eran más populares, o sea, le hablaban a todo tipo de personas, o sea, los conciertos se llenaban con personas de todos los niveles sociales, ¿verdad? Con personas de varios niveles de edad también, o sea, desde patojitos hasta, ¿verdad? De patojitos de camisas negras que les decimos nosotros, hasta gente mucho más grande, ¿verdad? Adultos, ¿verdad? O sea, gente de 40, 50 años, o sea, esos eran los conciertos de los 90, creo yo. Feliz, me dijo una lombriz que tal vez hoy tengas que morir. Deja de llorar por el ayer. Correr si apenas tú me puedes ver. Bueno, yo quisiera que comprendieran que realmente la esencia y el valor del movimiento fue la fuerza de la sinceridad y de las ganas con que se hicieron las cosas. Yo creo que nosotros ganamos nuestros primeros quetzales tal vez a los 6 años de hacer el primer concierto. Antes de eso fue, bueno, sacrificio, entrega y dejar ahí el pellejo en las piedras. Es extraño amanecer, sientes algo raro otra vez. Oh no, y hoy el sol no alumbra como lo hizo ayer.
Fue hace 500 años cuando no soñabas con nacer y el odio destruyó la palabra amor. Para muchos de nosotros y para muchos de las bandas fue la primera vez que salieron de la ciudad. Fue la primera vez que fueron a una cabecera departamental y fue la primera vez que por ahí empezaron a darse cuenta de cosas. Eso era lo más valioso. Eso era creo que lo que debemos nosotros de rescatar. El dinero vino después y ya, pues, o sea. Si hoy el tiempo llega, tal vez me llevará, tal vez regreses, tal vez te quedarás. Mira, yo pienso que sí hay propuestas muy buenas, como vos decías, hay grupos muy buenos y que no se les ha querido escuchar porque se están quedando trabados en los 90s y creo que así no vamos a avanzar. Por eso te decía que todos, la forma de contribuir es en pensar que lo que tenemos que construir es el hoy. Deja de llorar por el ayer. Deja de correr si apenas tú me puedes ver. Obviamente ya pasaron tantos años, ahorita la tendencia, la moda, todo es diferente, los estilos son otros. No podemos pedir que revivan los 90, obviamente no, pero sí el espíritu, la esencia de ser genuino, de dejarte sorprender por las cosas pequeñas de la vida. Simplemente luchar por lo que crees. A mí, mi resultado es que es mucho mejor que cualquier trabajo promedio en un banco, que cualquier trabajo promedio en McDonald's, que mejor trabajo promedio en una agencia de publicidad. La Mara está encerrada en sus oficinas tratando de hacer dinero para algún día poder viajar y tener la libertad que uno ya tiene, ¿verdad? Es más, si yo ganara mucho dinero me lo gastaría en vivir como vivo.